¿Puede un libro ayudar a un conferenciante, a un empresario, a un directivo a desarrollar su marca personal y a conseguir más conferencias, más ventas y sobre todo a posicionarse como un experto en su sector? Esta pregunta es a la que vamos a dar respuesta con Valen Bailón, el editor de mi libro, Descubre el arte de hablar en público, y además fundador de dos fantásticas editoriales. Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto Un gusto. estar aquí contigo. Pues qué buena pregunta, ¿no? Porque cada vez son más los profesionales que se están acogiendo a escribir su propio libro, porque tiene muchísimos beneficios. No solo la gente se piensa que escribir un libro lo que te va a generar son ventas de ese libro, y si vas a vender muchos libros, pues te generará muchísimo rédito económico, ¿no? Pero créeme que ese es y tú lo sabes, que ese es el menor de los beneficios que te va a aportar escribir un libro. Lo primero que te va a aportar es el expertise. La gente te va a considerar un experto, y en el momento que te considera un experto, ¿qué pasa? Que estás un paso por encima de la competencia, y la gente va a querer trabajar contigo antes que con esa persona que no tiene ese expertise. O sea que imagínate, ya estás ganando clientes simplemente con escribir un libro. Y además tú lo sabes, piensa en todos los referentes que tienes tú a lo largo de tu vida. Dime uno de esos referentes que no tenga libro escrito. No, prácticamente todos tienen libro. Alguna excepción, pero confirma la regla. Exacto, y todos, incluso gente que tú dices, pero si ya tiene una marca personal súper potente, ya tiene millones de seguidores, pero ¿por qué escriben libros? Porque es algo diferente, te genera esa marca, esa autoridad, y además todos los seres humanos tenemos un sesgo en la cabeza, y es que solo pueden escribir libros personas que son auténticos expertos, eminencias o profesionales en su sector, y es que es verdad. Hace 15 o 20 años, la única forma de que una editorial potente te fichase es que realmente fueses un referente en tu sector. Si no, no había forma. Yo conozco a muchos autores profesionales que jamás consiguieron que una editorial les publicase porque no estaban considerados esos expertos. Y ese sesgo lo tenemos en la cabeza. Entonces, automáticamente, cuando alguien te dice, mira, ese es el autor del libro tal, tú ya lo consideras como alguien con una autoridad increíble. Así que fíjate qué magia tiene un libro. No, es espectacular, y prueba de ello, y por eso estamos también aquí, ha sido el caso de éxito de mi primer libro, Descubre el arte de hablar en público. Y sí que para toda la audiencia de oradores que nos sigue, coméntales cómo fue el proceso de Descubre el arte de hablar en público, cómo ha ido en cuanto a ventas, y luego hablamos de las oportunidades que ha traído. Exacto. Tú fíjate, nos ponemos un poquito así. Tú fíjate, Fernando, tu libro, si no recuerdo mal, salió para noviembre del año pasado. Noviembre, lo tuvimos en preventa el 23 de septiembre y salió oficialmente el 10 de octubre. Octubre, estamos hablando de 1 año y 2 meses, más o menos. Estamos en diciembre. Hoy es 10 de diciembre, estamos 1 año y 2 meses. Tú ten en cuenta que hoy por hoy se está publicando tanto libro que la vida de un libro se ha acortado prácticamente a 2 o 3 meses. Es decir, tú sacas tu libro, dependiendo del nicho y el seguimiento que tú tengas, y esa comunidad que tú tengas, pues tiene unas ventas de 2 o 3 meses y automáticamente ya empieza a bajar. ¿Por qué? Pues porque eso pasa cuando el contenido del libro no es bueno. El contenido del libro es la gasolina, y si el contenido es bueno, es lo que va a hacer que tu libro siga durante mucho tiempo. Con tu libro, ¿qué ha pasado? No solo tuvimos ese pico de los 2 o 3 primeros meses, que fue una auténtica locura, sino que 1 año y 2 meses después, tú sabes que esta mañana lo hemos mirado, estaba número 1 todavía en discursos, y se ha convertido en lo que a nosotros nos gusta. A nosotros no nos gusta hablar de bestsellers, porque bestsellers es que se ha vendido mucho en poquito tiempo en su lanzamiento, que está muy bien y todos lo queremos, pero lo importante es un long seller, ese libro que pasa el tiempo y se sigue vendiendo, se sigue vendiendo y se sigue vendiendo. Y el tuyo lleva 1 año y 2 meses, que te aseguro que es un hito, porque cuesta muchísimo hoy en día alcanzar esas cifras, y 1 año y 2 meses siendo número 1, o sea que hemos conseguido ese long seller, ¿no? Que es lo importante. Yo siempre digo que los libros son mágicos, por lo que decías tú antes, de que cuando tú escribes un libro, automáticamente la gente te ve diferente, ¿no? Qué magia, ¿no? Pero yo digo que no, yo digo que un libro es mágico cuando transforma la vida del que lo ha escrito y de las personas que lo leen. Porque si no transformas las personas que lo leen, automáticamente ese libro se muere y no se vende. Venderás a tu comunidad, pero esa comunidad, ¿qué va a hacer? Lo va a leer, ya está, no les has ayudado y no lo va a recomendar. Esa es la magia. Cuando un libro te gusta, tú le dices a alguien, oye, léete el libro de Fernando que a mí me ha cambiado la vida. ¿Verdad que sí? Eso nos pasa con las series, con las películas, con cualquier cosa. Pues ese es el boca a oreja y esa es la magia. Pues eso, los libros son mágicos cuando transforman la vida del autor y de las personas que lo leen. Y en tu caso se ha dado esa magia. Y por eso
Y además, yo te vaticino que va a ser un libro que se va a estar vendiendo durante muchos, muchos años. Por lo que hemos visto, por toda la crítica que ha tenido, por todas las estrellas. Ha aumentado. Es decir, las ventas, cuando lo compartimos y hablamos de ello, quitando el pico del inicio, que esto entiendo que es normal para gente que ya tiene una audiencia, claro, una base. Por ejemplo, si alguien no tiene audiencia, seguidores, pero es un empresario, que es un poco el público al que nos dirigimos nosotros, si estos empresarios salen, siempre tendrán a su grupo de amigos, familiares, tendrán ese pico. Luego caen. Ahora, para conseguir levantarlo, ahí entra un gran miedo. Exacto. Por el cual pasé. Es decir, creo que lo hemos comentado, sí, que uno de los principales o el mayor miedo que tiene un escritor no es que no se venda, sino que sea malo o que no guste. Me lo comentaste tú. Exacto, eso. Toda la gente se piensa que cuando hablas de un escritor es, uy, yo tengo miedo de que no se venda mi libro. Y ese no es el verdadero miedo. Es curioso, ¿eh? Porque nadie va a saber las ventas de tu libro. O sea, yo no sé si tú has vendido 10 libros o has vendido 10.000, ¿verdad? Claro. Que no? Nadie lo sabe. Pero automáticamente te ha generado esa autoría. Lo que nos da miedo es que la gente lea nuestro libro y no les guste. Y más hoy en día, que la gente te puede generar reseñas en Amazon, te puede escribir directamente en redes sociales, puede decir cualquier barbaridad, ¿no? Y eso sí que nos da miedo, porque como la gente empiece a decir este libro no me gusta, este libro es una basura, no me ha aportado nada, fíjate, ahí sí que nos pega en el ego y ese es nuestro verdadero miedo, no que no se venda. ¿Te ha tocado con algún autor vivir el proceso? Claro, porque son dos perspectivas. El autor está creando su bebé y, como siempre, tú a tu hijo lo ves guapo, hermoso, precioso, y luego sale al mercado y el mercado no le da una valoración como él se pensaba. Sí, sí. ¿Has tenido que lidiar con el proceso de gestionar? Mira, por supuesto, en Emprembooks no pasa, porque los autores que sois de Emprembooks ya lo sabéis que sois con unas audiencias muy grandes. Entonces, realmente casi todos los libros han funcionado bien, los hemos trabajado muy bien para que realmente tengan ese valor que decíamos, ¿no? Que transforme a las personas. Pero sí que he mentorizado a gentes que se han equivocado con su primer libro. ¿Por qué? Pues porque han escrito el libro que a ellos les gustaría leer y no han pensado el libro que necesita su audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que han subido su primer libro y encima con las prisas y con la poca experiencia, a lo mejor lo han subido a plataformas como Amazon sin corregir, sin pulir, sin darle ese toque profesional. Yo tengo casos de autores, sobre todo de novela, que cuando se vino el boom de Amazon, que tuvieron que cambiarse el seudónimo, porque habían tenido críticas tan negativas y los habían lapidado tanto en Amazon que, claro, no podían sacar un segundo libro con ese mismo seudónimo porque ya el autor estaba quemadísimo y se han tenido que cambiar el nombre o poner la primera inicial y el apellido para cambiar un poco y darle una nueva imagen porque habían quemado, ¿no? Y son problemas de no estar o bien asesorado o de querer hacerlo tú todo y no tener en cuenta por lo menos a alguien profesional que te asesore. Y dentro de todas las variables, porque claro, esto es novela, en novelas siempre se ha visto lo de los seudónimos para poder ocultarse, sector empresarial directivo, claro, es marca personal, exacto, mostrando la cara y diciendo, este soy yo. Si cometes un error, a menos que te cambies la cara de nombre, es complicado, sí. Vas a estar ahí. ¿Qué 3 claves consideras que son las más importantes, o las 2 principales, pero 3 si puede ser, que dijeras, oye, con estos 3 elementos, tu libro tiene altas probabilidades de que guste? Exacto. Y que funcione. Mira, la primera te la he dicho, el no escribir el libro que tú quieres leer. Tú tienes una audiencia, todos los profesionales tienen una audiencia y da igual si es muy amplia o es pequeña, pero tú tienes una audiencia. Entonces tienes que estudiarla y decir, ¿qué problemas tiene mi audiencia? Y cuando detectes los problemas que tiene tu audiencia, eso que te preguntan constantemente, decir, vale, este problema es el que más me pregunta mi audiencia, pues se lo voy a solucionar con el libro. Entonces ese libro te aseguro que va a funcionar. Tengas una audiencia pequeña o una audiencia grande, por supuesto el que tenga una audiencia gigantesca va a vender mucho más, pero el que tenga una audiencia pequeña va a venderle a esas personas que les va a solucionar el problema. Es más, esa audiencia pequeña, si le solucionas el problema, va a pasar lo que te he dicho antes, que lo va a recomendar y se va a generar el efecto bola de nieve, que es lo que queremos. Y entonces ya te disparas, ya no solo le vendes a tu audiencia, sino que le puedes vender a todo el mundo. Ese es el primer error. Piensa en tu audiencia y en el libro que necesita tu audiencia. El segundo, también lo hemos hablado, que esas ansias de querer escribir tu libro hace que no pases por un buen corrector profesional, que no te pulan la obra, que quieras ir rápido y publicarlo rápido, ¿no? Y eso también hace pues, que al final el producto pues, no sea de la calidad que necesita. Ten en cuenta que el libro es tu carta de presentación, ya lo sabes, ¿no? A cualquier persona le vas a dar tu libro, va a estar a lo mejor tu cara en la portada, imagínate lo importante que es. Y además si has tardado 3, 5, 6 meses o un año en escribirlo,
por lo menos, oye, dedícale ese tiempo a corregirlo, a pulirlo, a tener una buena portada, etcétera, ¿no? Para que luego eso tenga unas calidades suficientes. ¿Cuánto tiempo recomendarías dejarlo en reposo? Es decir, una vez lo terminas, pues me acuerdo, terminé el libro y lo dejé enfriar 6 meses. Sí. ¿Cuánto recomiendas decir, oye, lo dejo aquí o lo paso ya a un corrector para una persona que ya esté a lo mejor en un proceso avanzado? Mira, es un punto muy importante y una pregunta muy importante, porque todos, y los que somos profesionales, somos muy perfeccionistas. Entonces, ¿qué pasa? Tú a lo mejor estás escribiendo tu libro y puedes tardar un mes o puedes tardar 4 o hasta hay gente que ha tardado un año. Entonces, cuando tú acabas tu libro y te pones a leer el primer capítulo, te aseguro que lo podrías mejorar. Sí. ¿Por qué? Porque ha pasado un tiempo y ya eres mejor escritor, tienes más habilidad, has estado escribiendo durante mucho tiempo, entonces estarías siempre mejorándolo. Pero hay un punto en el que tenemos que abandonar al hijo, tenemos que dejar que vuele. Y ese es el punto en el que tienes que decir, vale, ahora lo dejo. Y está muy bien lo que tú dices, el dejarlo reposar. Hay gente que lo deja reposar 2 semanas y luego lo vuelve a coger para corregirlo, pero yo siempre aconsejo que un profesional con otra visión, porque tú ya lo has visto tantas veces que ya ni detectas las erratas, o sea, es increíble. Entonces, si coge un profesional y te coge el libro y te dice, oye, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, es genial. Necesitas otro par de ojos que realmente revise y que realmente acabe de pulir tu libro. O sea, tu información ya está ahí, tu conocimiento ya está ahí, simplemente es que dejen de pulir ese diamante, dejarlo pulir para que realmente tenga ese aspecto profesional que se merece cualquier experto, ¿no? ¿Y cuál sería la tercera pata que hemos profundizado en la segunda? La tercera pata es que la gente no sabe promocionar su libro. La gente, importantísimo eso. sí, no tiene una estrategia de promoción de su libro. O sea, tú tienes que tener una estrategia de pre-lanzamiento, o sea, antes de incluso lanzarlo, ya empezar a comunicar que ese libro va a salir, empezar a hablar con tu audiencia, incluso hacer una preventa del libro para saber qué feedback hay con tu audiencia, si realmente están interesados en ese libro o no. Una estrategia para el lanzamiento, para que sea una estrategia que realmente la gente sepa que se va a lanzar, que esté en todas las plataformas mundiales. Hoy en día tu libro se puede vender por todo el mundo, y no solo en formato ebook, sino en formato papel, y eso es maravilloso. Y luego lo que llamamos la promoción infinita, o sea, una vez tienes el libro, tienes que darle promoción infinita, y la mayoría de autores le dan una promoción de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero luego ya lo dejan de promocionar, como diciendo, ya he llegado al máximo que puede llegar mi libro, y a lo mejor han vendido 200 copias o 300 copias. Digo, no me digas que no hay más gente que puede leer tu libro, ¿no? Mucha. Pero se olvidan. Y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? O lo que llamamos una promoción perpetua, porque siempre te puede generar nuevos clientes, te puede generar nuevas ventas. Al final serían esos 3 consejos. Primero, escribir de cara a la audiencia, no a ti. Exacto. Y ahora comentaremos un caso. El segundo punto sería dejar que otra persona le dé una buena leída, un profesional que te dé consejo. Pulir tu libro. ¿Y cómo gestionas el ego de algunos autores que entiendo que no toques mi libro? Eso, mira, en el apartado profesional de expertos, como no han escrito nunca un libro, se dejan un poco más asesorar. Hasta incluso que le cambies un poco el texto, porque ellos mismos ven, ostras, si lo que me está diciendo tiene razón, y se dejan un poco guiar si realmente ven que lo que le estás diciendo es profesional. Con los novelistas, cambiarle una escena a un novelista, acortar un poco el libro o cambiarle el texto, eso sí que es un drama, absolutamente un drama. Los novelistas tienen en este aspecto un poco más ego y se piensan que lo que ha escrito no sobra ni falta, y le cuesta mucho más cambiar. Pero los expertos sí que nos hemos dado cuenta que se dejan más asesorar. Además ellos, claro, están en este campo que no lo dominan, que no tienen experiencia, y entonces entienden que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? O sea, por ejemplo, escribir un libro sin storytelling, sin hablar de cosas personales tuyas o algo, ostras, cómo cambia, ¿no? Un libro, o sea, son pequeños consejos que van haciendo que digan, ostras, y sobre todo, ya sabes, tú puedes escribir un libro, pero un libro con el método en Prembooks que hacemos nosotros, que te puede captar leads, si quieres luego lo hablamos, que te puede vender producto, o sea, es decir, sacarle a un libro el máximo producto a sacarle a lo mejor un 60 o un 50% de lo que le podías sacar, ¿no? Entonces, normalmente los expertos aceptan más estos cambios más que los novelistas profesionales. Sí. Hombre, en mi caso agradecí mucho los cambios. Es decir, tampoco hubo mucho que cambiar. No Lo que mucho, pasa es que no te das cuenta de algunas cosas que traes por defecto. Sobre todo, repetición. Y que en mi caso, no sé si le pasará también a la gente que nos está escuchando o viendo, escribo como si hablara. Exacto. Mi forma natural, me paso el día comunicando, hablando, y lo narraba de esta manera. Es más, tengo un vicio
que es que dicto. Ahora con la tecnología yo le doy a dictar y aprovecho para ir más rápido y luego lo reestructuro porque mi cabeza funciona de esa manera. Luego a veces voy cambiando a escribir, pero al final el contenido, que es lo importante, acaba en formato papel. Entonces, a partir de ahí, tú ya consigues que ese texto queda lo más limpio posible, pero claro, siempre hay vicios, siempre hay elementos que tiene que venir un tercero y cuando lo ves dices, tienes razón. Y se agradece mucho. Creo que el resultado del libro ha sido la combinación de que hay mucho valor, de hecho lo hablábamos, en ese libro están mis talleres que ya no existen, pero los primeros están al completo desgranados y se convirtió en manual de trabajo y se nota. Porque ayer, por ejemplo, que estábamos en un evento, el de Tengo un Plan, muchas personas, oye, me ha encantado tu libro, lo he aplicado. Me acuerdo. Y no me habría imaginado eso nunca. Cuando lo escribía pensando, quiero que esto ayude a estas personas. Y ha pasado un año que la gente ya ha tenido tiempo de leerlo, de aplicarlo, y han tenido resultados. Eso es mágico. Esto es lo que te decíamos de la magia, ¿no? No solo te ha transformado a ti la vida, que te ha dado un impacto y una repercusión muy buena a nivel mundial, sino que también has ayudado a un montón de personas. Y eso hace que 1 año y 2 meses después todavía número 1 en ventas. Qué maravilla, ¿no? Pero lo que dices también, ten en cuenta una cosa. Estamos hablando de libros de profesionales, de expertos. Tú eres experto en oratoria. A lo mejor otra persona, Euge, era experto en emprendimiento, ¿no? Es que faltaría más que fueseis expertos en escritura. Eso es lo que tiene que tener claro la gente. O sea, yo, por ejemplo, he escrito la biografía de Fernando Velasteguín y faltaría más que Fernando Velasteguín, que es un deportista de élite, también se le diese bien escribir. La gente se piensa... Leonardo da Vinci. ¿Tú te piensas que las biografías de Messi, de Nadal, las han escrito ellos? ¿O de muchísimas celebrities? No, si lo importante es su mensaje. Pero luego faltaría más que ellos fuesen así. Es que perdería muchísimo el libro. Entonces, lo importante es el mensaje que tú tienes. Si te tiene que ayudar algún profesional, que no te importe. Como hay gente que se ve incapaz, son expertos en su materia, pero son incapaces o son muy nulos con la escritura. No pasa nada. Ha venido un profesional y él les ha dictado lo que quieren y su mensaje está, pero se lo ha narrado a otra persona. Y pierde algo de valor ese libro porque se lo haya narrado, si lo importante es tu conocimiento que lo has plasmado ahí, eso es el valor. Entonces tenemos que quitarnos, ¿no?, ese sesgo de no, lo tengo que escribir yo, tengo que ser yo, porque si no parece que no sea mi libro. No, lo importante es tu mensaje. Eso es lo mismo que cuando un famoso va a una entrevista en televisión, tienes al operario de cámara, al técnico de sonido, al de luces, el de maquillaje, y se encarga de que todo eso salga bien. Y ninguno se echa las manos a la cabeza diciendo, no, hombre, no, Pérez Reverte ha salido a comunicar, pero esa entrevista no es suya. Es del técnico de sonido, es el de luces. Hombre, no. Exactamente. Es una ayuda, es facilitar el medio para que el mensaje llegue de la mejor forma posible. Exacto. ¿Y por qué 2024 tiene que ser el año en el que una persona lance su libro? Bueno, tú eres el claro ejemplo, ¿no? Estamos en la era de los expertos, que le llamo yo. Ya sabes que viene la inteligencia artificial, que va a acabar con muchísimos empleos. Ya lo estamos viendo estamos en la punta del iceberg y ya estamos viendo realmente inteligencias artificiales que están haciendo labores incluso mucho mejor que los expertos, ¿no? Que los profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento en el que ese profesional tiene que dar el salto y separarse de todo lo demás. Porque si tú no tienes marca personal, va a venir una inteligencia artificial y te va a quitar del medio. Pero en cambio, si eres el experto, o sea, yo no considero que nadie quiera estudiar comunicación o hábitos de comunicación con una inteligencia artificial antes que contigo. Yo no lo haría. Es un refuerzo. Es un refuerzo, pero yo intentaría ir a tus talleres, verte y todo. Pero si es alguien que imparte comunicación o talleres de comunicación, no lo conozco, no sé quién es, no de esto, igual busco la información en otro sitio. Entonces, ahora sí que necesitamos esa marca personal, necesitamos ese expertise, necesitamos que la gente nos considere expertos. Y te aseguro que en pleno 2024, donde está la inteligencia artificial, blockchain, robótica y todo, todavía unas hojas de papel envueltas con una cubierta son de las cosas que más te genera marca personal y que hace que la gente te considere un experto. Fíjate, algo tan analógico, pero todavía pasa el tiempo y sigue siendo de las cosas que más marca personal te genera. Totalmente. Hay una cosa también que me sorprendió, que es cuando ya tenía el libro, lo empecé a usar de tarjeta de visita. ¿Con cuántas tarjetas te dan a ti? Ya se dan pocas, es cierto que ya la gente no da tarjetas de visita, pero las pocas que dan, creo que ni las vemos. Las recibes por respeto, las guardas, y es posible que aparezcan por ahí, pero ya no tienen el mismo cariño. Ahora, todo el mundo que ha llegado, Fernando, mi libro. De hecho, me acuerdo, Nacho Mühlenberg, perfecto, Nacho,
muchas gracias por la copia del libro, Dinerograma. Justo estaba en el taller, vino como alumno y su tarjeta de presentación fue su libro. Y ya lo he leído, me ha parecido un buen libro. Entonces, ¿te acuerdas? Qué impresionante, Lo ¿no? acabo de mencionar Qué en el impacto, programa, estamos a gusto y le contactaré para más adelante porque eso es una tarjeta de visita como Dios manda. Oye, que sí que tiene un coste más elevado que una tarjeta normal, Sí. pero el resultado no es el mismo. No, además lo que tú dices, ¿no? Hoy en día las tarjetas, incluso algunas las rompes y las tiras, otras les haces una foto como mucho para guardarte si realmente te interesa mucho el teléfono, pero un libro no vas a hacer así, lo tiras. Y si encima lo lees y encima le encuentras valor y encima todo, es que, fíjate, ¿no? Qué Y cuando impacto. lo lees estás con el autor. Fíjate Y una qué cosa muy buena también que me ayudó mucho, también para la gente que nos escuche y que esté pensando en escribirlo, con el primer punto de pensar en la audiencia. De cara al segundo libro que ahora comentamos, para que la gente sepa en qué hemos estado trabajando, recuerdo estar en abril en una zona de México y empezar a escribir este segundo libro. Y prepararte un guión con los... No sé cuánto saldrá esto, pero ya podemos comentar, con una serie de oradores que se iban a analizar en el libro, a través de los cuales vamos a poder divulgar una información. Y te pasé, creo, el listado de elementos griegos, pero romanos, en fin, de la antigua esencia, y me dijiste, se te ocurra escribir esto, porque esto lo haces por ti. Sí, sí, sí. Y me cambiaste. Exacto, es verdad. Y mira que era interesante. Y ¿Te acuerdas de este Zoom que tuvimos? Me acuerdo perfectamente. Y ese libro a mí me interesaría. Pero pensando en tu audiencia, que también hay mucha gente joven que está aprendiendo y todo, digo, se va a sentir más identificado con estos referentes, ¿no? Que ahora sí que están en el libro, ¿no? Que son mucho más actuales, que los vemos cada día, que los vemos... Y para mí ahora el librazo es que ha pegado un salto... Es un libro que ya te lo dije, que me lo vas a pasar yo creo que esta semana o la que viene, y yo estoy deseando leerlo. Entonces, imagínate, ¿no? Qué salto, ¿no? Y simplemente cambiando, nada, unos pequeños detalles, ¿no? Sí. Por eso que la temática de un libro hay que trabajarla muy bien. Hay gente que tiene muy claro de lo que quiere hacer el libro. En los talleres, ¿te acuerdas en Argentina y en Chile que muchos empezaron diciendo lo que querían escribir su libro y cuando acabó el taller la mayoría cambió lo que quería? Era otra cosa lo que quería. Pues eso es ese momento de decir, ¿realmente estoy escribiendo el libro que mi audiencia necesita? ¿O estoy escribiendo el libro que mi ego necesita o yo leería? Y si esa es la respuesta, es sí a la segunda, hay que dar una vuelta a ese libro, ¿no? Bueno, Fernando, y ahora yo te quiero preguntar, ¿tú eras consciente o preveías que podrías vender tú mismo tantos libros en tus talleres, en tus ponencias y tus conferencias? Pero jamás me lo habría imaginado. De hecho, una cosa que me sorprendía era el hecho que tú me decías, Fernando, donde más vas a vender es en las conferencias. Es decir, no, va a ser en las ferias, en la Casa del Libro, en tiendas, y no he acertado ni una. El número uno ha sido talleres y conferencias. Talleres y conferencias. Es decir, acuérdate, Argentina y Chile, aquello fue, de verdad, gracias a todos los que vinisteis, un espectáculo, todo el mundo comprando el libro, en todos los talleres, la mayoría compra el libro. Son miles y miles de copias las que se han vendido este año en todas las formaciones, que se dice pronto, pero es una barbaridad para un nicho en el que estamos de la comunicación. Son miles. ¿Tú te acuerdas que tú me decías, no, pero Valen, yo cuando vaya a los talleres ya son gente que me sigue, ya lo habrá comprado y ya, pero tú fíjate, ¿y cuánta gente? ¿Te acuerdas que me dijiste, y gente que ya lo tenía y me lo ha vuelto a comprar totalmente en la conferencia para regalárselo a un familiar, a un amigo o a alguien que también le pueda ayudar, ¿no? Pero hubo un chico que se llevó 10. Nos rompió el stock y dejamos sin libros al resto del taller, porque al día siguiente teníamos, normalmente te pido, oye, vale, me voy a ir a Madrid, tráeme por favor al hotel tantos, entonces me hacéis un envío, más o menos un estimado para no tener que volver. Se agotaron el primer día porque llega un chico y dice, dame 10 para mi equipo y fírmamelos todos. Yo encantado. Ostras, pero no te lo esperas, dices, ¿cómo que 10? ¿Cómo es posible 10? Pues sí, sucede y es muy bonito regalar un libro porque es un efecto bola de nieve, sobre todo si has creado algo que de verdad suma, donde tú como autor lo das todo y no tienes miedo a darlo todo. Es decir, uno de los miedos que suele tener la gente es, me limito en lo que ofrezco porque si no, ¿cómo me van a contratar después? Todo lo contrario. Tú da todo gratis, 100%, no te guardes nada para ti. Porque la gente, primero, no ve todo el contenido nunca. Porque nadie tiene tanto tiempo, tú estás divulgando todo el día. Entonces, va a haber un trocito de la tarta y queda un 80% adicional, que es el que quiere aprender de ti directamente, exacto, no a través de un vídeo. Oye, ¿y que hay alguien que ha aprendido todo? Te aseguro que ha venido gente a talleres que lo ha aplicado, lo ha aprendido todo de forma gratuita
se ha leído el libro todo y viene porque quiere vivir la experiencia y darte las gracias. Es una forma de reciprocidad, porque claro, si estás dando, entonces cuanto más des en un libro, mejor, y se ha notado en ese punto, y los talleres vienen y funcionan. Mira, has abierto un melón muy interesante. Este es un punto que también, cuando hemos hablado antes de esos pequeños errores que cometen las personas que quieren escribir un libro, pues aquí has dado con uno que era clave y no lo hemos tocado antes. Y es eso, que la gente tiene miedo a explicar mucho en el libro porque dice, oye, si te doy todo este conocimiento en el libro, luego no vienes a mis talleres o no vas a comprar mis cursos online porque ya tienes eso en el libro. Tú lo has demostrado y tú eres una prueba fehaciente de que no es así. Si entregas valor, luego la gente va a querer conocerte, va a querer ir al taller práctico. Además, que es imposible que todo tu conocimiento lo plasmes en 200, 250 páginas de papel. Es imposible. Tú tienes que darle todo el conocimiento que puedas y luego esa gente, no te preocupes, que si le has enganchado va a querer ir a tus talleres o a tus formaciones online o a seguir consumiendo tu producto porque va a ver que tu producto es de calidad. Y se produce eso. Empiezo por tu libro, pero luego te genero, voy a tus cursos, voy a tus ponencias, voy a todo. Y con el sistema de Emprendbooks, que encima puedes vender al final tus cursos o al principio captamos el leads para que tú puedas seguir estando en contacto con esas personas que han comprado tu libro, pues fíjate qué maravilla, ¿no? Eso es fantástico. Otro tema, la gente, los antiguos autores, sobre todo los expertos, cuando vendían su libro, perdían ya el contacto con el autor. Y nosotros lo hemos recuperado de esa manera, ¿no? Sí. Con ese regalo que damos al principio, un regalo de muchísimo valor, para que la gente ponga su correo electrónico, le haces ese regalo que puede ser una masterclass, puede ser un ebook, puede ser lo que sea, algo de mucho valor, pero tú sigues en contacto, porque ya tienes ese mail y ya sigues en contacto con esa persona. Sabes quiénes son tus lectores. Antes no. Y es más, cuando tú vendes tus libros en Casa del Libro, ¿tú sabes quién lo ha comprado? No. Ahora sí. Porque si te dejan el libro y el regalo es bueno, por lo menos sabes que esa persona lo ha comprado y que ya ha empezado a entrar en tu embudo, ¿sabes? Muy marketingiano, pero en tu embudo de ventas ya empieza a contactar contigo, ya empieza a conocerte y se produce la magia. Y eso es fantástico y mágico para personas que son conferenciantes empresarios, que hacíamos la pregunta y la reflexión al inicio, y ahora la traemos más que nunca. Si eres un profesional que te dedicas a dar charlas, es la mejor gasolina que tienes, conocer a tus alumnos, a tus clientes, saber a qué se dedican, de dónde son, qué les gusta, tener sus contactos para luego, oye, voy a organizar una formación, porque hay muchos conferenciantes, muchos formadores, que yo llamo de vieja escuela, que son magistrales, son buenísimos, lo único que todavía no están tan adaptados al mundo digital y les falta el contacto de sus alumnos. Sí. Y no tiene la forma, imagínate que un Coopers primero no tiene redes, no sé si llega a tener base de datos, la tiene la promotora, ya depende de otro. Exacto. O Coopers es un tipo excepcional, es un comunicador que llega, es fantástico. Le falta esa herramienta si quisiera, que también es verdad que él ha logrado todos los hitos, es un referente absoluto y una admiración. Pero si pudiera, sería estupendo tenerlo. Yo es un consejo que le doy a todos los autores, ten tu base de datos, porque si los tiene la editorial, estás muerto. Porque al final tú el siguiente libro lo puedes autopublicar, te puedes ir con otra editorial, puedes hacer lo que quieras, pero la base de datos se la quedan ellos. En cambio, de esta manera, la base de datos siempre la vas a tener tú. Si sacas un segundo libro, ya vas a tener una base de datos de miles de personas o las personas que hayan comprado tu primer libro que le puedes decir, oye, que tengo el segundo. Le puedes vender producto, le puedes vender servicio, pueden ir a tus charlas, a tus conferencias. Que fíjate, antes los habías perdido, habían comprado tu libro en Madrid, en la Casa del Libro, pero tú no sabes ni quién es esa persona. A ti te dan un Excel, tantas ventas. Tantas ventas, pero tú no sabes nada de datos de las personas. En cambio ahora lo tienes ahí, puedes seguir trabajándolo, puedes seguir generando confianza con él. O sea, es algo mágico. Qué curioso, como dices, no se la des a editorial porque estás muerto y si no, no puedes autopublicar si quieres. Sí. Y tienes dos editoriales. Sí, pero ya lo sabes. Y fijaos la honestidad. Yo siempre miro más por el autor, porque si no, la relación no va a ser larga. O sea, tú mañana puedes autopublicarte con un libro y te va a ir súper bien, Fernando, ya lo sabes, ¿no? Si yo estoy aquí es para ayudarte y porque quiero que te genere. O sea, si conseguimos más ventas, ganamos todos, ¿verdad? Si conseguimos más gente que vaya a tus talleres, ganamos todos, porque más exposición tienes. Y otra cosa muy importante que yo vi en tus talleres, cuando la gente al final del taller compra tu libro, todos se quieren hacer una foto contigo.
y esa foto siempre va, ¿dónde va? A redes sociales. Con lo cual, imagínate el impacto, Sí. cómo se exponencia el impacto con el libro. O sea, ya no es solo que la gente lo lea y todo, no, es que cuando está contigo quiere que se lo firmes, la foto, lo subo a redes, tu cara ya está en las redes de ellos, su comunidad también los ve. Ostras, es que es una bola de nieve, es una herramienta tan importante que yo de verdad, a todo experto, a todo gente que quiera trabajar su marca personal, para mí es imprescindible. Y con experto hay un melón que quiero abrir porque a mí me ayudó. No hace falta que seas el número uno en tu campo. Es decir, cuando tengas un conocimiento determinado o incluso quieras investigar, imagínate que no eres un experto en absoluto y que quieres iniciar un proceso. De toda la vida, un investigador, una tesis doctoral, una tesina, tú recabas información y luego la analizas, la depuras y tú de ese proceso has hecho un análisis y estás más que capacitado para construir un libro en función del estudio que has hecho. Entonces, no es que seas el gran gurú, ahora eres un experto en esa información que has trabajado y digerido. Lo digo para la gente que tenga un síndrome de impostor. Oye, Exacto. puede ser que sí, y todos hemos pasado por ahí. Ahora, recibe información, modélala, trabájala. Y una cosa que aseguro que a mí me ha cambiado completo la vida fue escribir el libro, porque yo tenía una forma de escribir el taller, de dictar el taller, y fue escribir el libro. Y durante el propio proceso de escritura, cuando te pones con la página en blanco, empiezas a ver, porque yo traducía el taller, para que veáis el valor que hay en descubrir el arte de hablar en público. Yo cogí el taller entero y dije, voy a regalarlo aquí, porque es un regalo. A 20 euros es un regalo. Entonces me puse a redactar todo. Y te obligas a pensar. Y doy el taller al día siguiente y hago, wow, qué idea, cómo ha salido el mensaje. ¿Te acuerdas de eso? Segundo capítulo. Wow, y empiezas. Y luego ideas que surgen mientras escribes. Sale el taller y la gente cada vez más emocionado. Ahora con el segundo, que ya había un proceso, ya son 3 años escribiendo libros ya. Los talleres son, pero porque la escritura ordena las ideas del autor. Mira, le acabas de comentar otro tema también muy importante, que menos mal que lo has sacado, y es que casi todos los expertos tienen un conocimiento en la cabeza, ¿no? Pero lo tienen desordenado. Por eso es tan difícil escribir un libro y un buen libro, donde se traba todo el mundo, que es el síndrome de la página en blanco, es decir, este conocimiento que tengo en la cabeza, cómo lo estructuro y cómo se lo muestro a mi audiencia para que lo entienda, para que esté bien ordenado y todo. Ese es el problema. Pero una vez lo consigues, tu conocimiento lo tienes estructurado y por eso cuando das una charla, te va saliendo como sola porque dices, wow, es que yo nunca me había parado a estructurar todo el conocimiento, lo tenía ahí desordenado y sí, iba a dar una ponencia y yo lo soltaba, ¿no? Ya la tengo estructurada y tal, pero cuando estructuras todo tu conocimiento en un libro es que lo tienes y te va saliendo cada vez más fluido, cada vez más solo, cada vez das la sensación de que sabes más porque realmente lo tienes todo masticado. Es súper interesante. Y el melón que has sacado otra vez del síndrome del impostor también. Mira, que esto le quede claro a tu audiencia, es que no vas a escribir ningún libro del que nadie haya escrito ya antes. Es más, y referentes mundiales. O sea, si tocas el tema del marketing, fíjate la de expertos que han tocado. Si tocas el tema de la oratoria, ¿verdad que ya hay expertos en oratoria que han sacado? Carnegie, tienes un montón de gente. Cualquier persona, pero te aseguro que solo hay un Fernando Miralles. Y como tú explicas esa información, solo estás tú. Y hay mucha gente que se identifica con la forma que tienes tú de comunicar esa temática. A lo mejor hay otro experto, pero tiene otra edad, y ese es maravilloso para otro target de edad o para otro público, y se identifican un montón con él y van a comprar su libro y van a ir a sus charlas, pero te aseguro que como tú lo explicas, eres único, y la gente que se identifique contigo va a querer tu libro antes que el del otro. Aunque el otro lleve 30 años en el sector o 50 años y haya sido una eminencia, pero se identifican mucho más con tu mensaje. Entonces, lo que tú decías, aunque sean chavales jóvenes, aunque tengan ese síndrome del impostor de decir, ¿cómo voy a hablar yo de esta temática? Si, fíjate, la de bestias que hay por ahí que son auténticos referentes mundiales, qué vergüenza, no. Porque como tú lo explicas, te aseguro que va a haber una audiencia que va a decir, hostia, qué bien me lo ha explicado, hostia, pues yo me identifico con él por cualquier cosa. Así que ánimo a todos y que todos pueden escribir su propio libro. Además, una cosa que hemos comentado, ¿cuánto lees al año? Los que somos lectores, exacto, no lees poquito. O sea, es como si alguien de empresa dice, no voy a escribir nada de negocios, no voy a contar mi experiencia, porque claro, desde hace milenios las empresas existen.
todos los días estoy leyendo y muchas veces se repiten las cosas, pero otras historias, otras perspectivas ayudan mucho. Claro, si tú, por ejemplo, eres un enamorado de la oratoria y quieres aprender muchísimo de la oratoria y quieres consumir todo lo que hay, ¿cuántos libros de oratoria publican al año? Pero bueno, pero no me da tiempo. Pero además, que lo que te decía, que al final vas a leer los más importantes y ya está, y ya no tendrás más. Entonces, que venga otro nuevo con otra visión, vas a decir, ostras, pues qué bien, pues lo voy a leer porque también me quiero seguir formando. Luego viene el de Fernando, hostia, pues yo también. Luego viene otro chico que hable de oratoria y a lo mejor es otra savia fresca que viene con otra forma de verlo, con una forma de verlo a lo mejor más jovial, más, ostras, pues también lo quiero leer. O sea, que no tengamos ese miedo del síndrome del impostor de por qué otras personas, porque entonces no escribiría nadie. Totalmente. Entonces tú no podrías escribir porque ya hay muchos libros de oratoria, yo no podría escribir porque ya hay mucha gente enseñando a escribir libros, nadie podría escribir porque están y gente muy potente. Entonces hay que quitarse ese miedo, pero verdad, en las redes pasa lo mismo, ¿no? Hostia, yo no voy a hablar en las redes de esta temática de oratoria porque ya está Fernando Miralles, que fíjate cuántos seguidores tiene, ahora voy yo. Pues no tiene nada que ver, porque a lo mejor tú lo haces de una manera que tu nicho y tu seguimiento, ostras, pues me gusta mucho cómo lo explica esta persona, ¿no? Eso es lo importante, pero sí que hay una variable que sí que tienen que cumplir, y es tener conocimiento de algo. Claro. Lo que tú habías dicho, he estudiado, he hecho una tesis, he analizado esto y he sacado esa conclusión que te la quiero explicar para ver si a ti te ayuda, ¿no? Lo que no puedes hacer es decir, bueno, me he leído el libro de Fernando Miralles de oratoria y ahora escribo el mío. Claro. Ahí, ese libro es que no va a tener la consistencia. Pero a lo mejor tú, después de leer el libro de Fernando Miralles y de otros muchos referentes, de tu practicar, ahí sí que tienes ese conocimiento que dices, wow, oye, pues he visto este nicho que nadie lo ha tocado y voy a tocarlo. Así que el conocimiento no tiene lugar. No tiene lugar. De hecho, no tiene lugar y el próximo libro saldrá en febrero. Lo lanzaremos, si más o menos, sí, si las fechas nos dan, a ver si lo conseguimos. Sobre febrero, entonces os vamos a dejar un enlace que os podéis registrar totalmente gratis a una lista prioritaria donde seréis los primeros en recibir la información cuando el libro esté en preventa y podréis conseguirlo en un pack especial que hace la editorial, que son chulísimos. Hombre, y estará firmado por ti seguro, estará firmado por ti, haremos un regalito también para entregarlo, lo recibirán en una caja así para que les dé esa sensación especial de cuando abres un regalo, porque al final es un regalo que les haces, así que estoy deseando. Además lo queremos tener antes de abril, porque el 23 de abril hay que ir a firmarlo en Barcelona, que también estarás allí firmando. En Sant Jordi estará tu libro, los dos, estará el primero y el segundo, y vamos a montar un sarao ahí en Emprembooks para que puedas firmarlo y para que te des otra cosa, qué bonito, ¿no? De poder dedicarle ese tiempo a tu audiencia, que te vengan con su libro, ya lo has vivido, pero que te vengan con su libro, que se lo firmes, que te cuenten lo que les ha parecido, ese feedback con tu audiencia, wow. Es mágico. Es mágico, ¿no? Valen, gracias por venir, muchos consejos, siempre es un gusto. Y a ver si de este programa salen unos cuantos escritores más. Con la audiencia que tienes y con las ganas que lo has explicado, no me cabe la menor duda.